El descubrimiento. La noche que encontré a mi marido desnudo en la cama de $50,000 con su amante. Lo único que sentí fue una calma aterradora que jamás había experimentado. Me llamo Marisol Valverde, tengo 45 años, y durante 20 años construí un imperio textil, mientras mi marido Julián Santa Cruz jugaba a ser el arquitecto exitoso. Yo era la tonta que pagaba sus proyectos especiales, sus inversiones prometedoras y, aparentemente, su nidito de amor con una cualquiera. Todo comenzó un martes lluvioso de octubre. Julián me besó en la frente esa mañana, como siempre lo hacía, y me dijo con esa voz preocupada que había perfeccionado durante meses. Cariño, mamá ha empeorado. El médico dice que necesita supervisión nocturna. Voy a quedarme con ella esta noche. Asentí, como la esposa comprensiva que siempre fui. Su madre, Remedios, supuestamente sufría de problemas cardíacos graves. Durante los últimos 6 meses, Julián había pasado al menos 3 noches por semana cuidándola. Yo incluso había enviado flores, canastas de frutas y había pagado facturas médicas que nunca llegué a ver. Pero ese martes, algo dentro de mí se quebró. Quizás fue la forma en que sus ojos evitaron los míos cuando me besó. Quizás fue el perfume nuevo que llevaba puesto, uno que yo no le había comprado. O quizás fue simplemente que mi instinto de mujer, ese que había ignorado durante demasiado tiempo, finalmente gritó lo suficientemente fuerte. 2 horas después de que Julián saliera de nuestra casa en Valencia, yo estaba en mi Mercedes conduciendo hacia la casa de mi suegra en Alboraya. No llamé antes. No avisé. Simplemente fui. Cuando Remedios abrió la puerta, lucía más saludable que yo. Llevaba un vestido elegante, maquillaje impecable y sostenía una copa de vino tinto. «¿Marisol? ¿Qué haces aquí?», preguntó, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Culpa. Vine a ver cómo estabas, Remedios. Julián está muy preocupado por tu salud. Se quedó pálida. El silencio entre nosotras fue más elocuente que 1000 palabras. «Entra», dijo finalmente, y su voz temblaba. Nos sentamos en su sala, esa misma sala donde habíamos celebrado 20 Navidades, 20 cumpleaños, 20 años de mentiras. Remedios no podía mirarme a los ojos. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Mi voz era hielo puro. «Marisol, yo...». «¿Cuánto tiempo?», repetí, y esta vez mi voz retumbó en las paredes. «8 meses», susurró. Julián me pidió que mintiera. Dijo que necesitaba tiempo para él, que tu relación estaba pasando por un momento difícil, que necesitaba espacio para pensar. Me reí. Fue una risa amarga, llena de años de sacrificios y amor desperdiciado. ¿Y tú le creíste? ¿O simplemente te convenía ser cómplice de tu hijo? Remedios comenzó a llorar, pero yo ya no tenía compasión. Me levanté, caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví. Cuando todo esto termine, Remedios, vas a tener que decidir si quieres tener una nuera o un hijo, porque ambos no vas a poder tener. Salí de esa casa con una claridad que no había sentido en años. Julián estaba con alguien más. Y yo iba a descubrir quién, dónde y cómo destruir todo lo que habían construido sobre mis espaldas. Llamé a mi mejor amiga, Inés Montalbán, quien también era mi abogada y la mujer más implacable que conocía. Inés, necesito un investigador privado. El mejor que conozcas. Y necesito que sea esta noche. ¿Qué pasó, Mari? Mi matrimonio es una farsa y voy a demostrarlo. 3 horas después, estaba sentada en un café discreto del centro de Valencia con Germán Roca, un investigador privado de 52 años con cara de haber visto demasiado. Era calvo, usaba lentes gruesos y tenía una mirada que te hacía sentir que ya sabía todos tus secretos. «Señora Valverde, ¿qué necesita exactamente?», preguntó mientras tomaba notas. Le conté todo. Las ausencias nocturnas, las excusas, la complicidad de su madre. Le di fotos de Julián, la matrícula de su coche, los números de sus tarjetas de crédito que, por supuesto, yo pagaba. Quiero saber dónde está ahora mismo. Quiero saber con quién está. Quiero saber cada euro que ha gastado en los últimos 6 meses. Y quiero pruebas. Fotos, videos, facturas, todo. Germán me miró con algo parecido al respeto. «Esto va a doler, señora Valverde. Cuando encuentre lo que está buscando, va a doler. Ya me duele, Germán. Lo que quiero ahora es que él también sufra». Me fui a casa y esperé. No llamé a Julián. No le envié mensajes. Simplemente me serví una copa de vino tinto, el mismo que había visto en la mano de su madre, y me senté en nuestro salón lleno de fotos de una vida que había sido una mentira. A las 11 de la noche, mi teléfono sonó.
Era Germán. Lo encontré. Y señora Valverde. Va a querer sentarse. Ya estoy sentada. Su marido está en una casa de lujo en Las Arenas. Alquiler mensual de $50,000. La casa está a nombre de una empresa fantasma, pero las transferencias salen de la cuenta conjunta que ustedes tienen. Su cuenta, específicamente. Sentí que el mundo se detenía. ¿Y con quién está? Una mujer, 30 y tantos años, cabello rubio, vestida como si fuera a una gala. Llegaron juntos hace 2 horas. Las luces del dormitorio principal están encendidas. Quiero la dirección, ahora. Señora Valverde, si va a hacer algo impulsivo... Germán, dame la maldita dirección. Me la dio. Y mientras conducía hacia Las Arenas, con las manos apretando el volante hasta que mis nudillos se volvieron blancos, solo podía pensar en una cosa. Julián había usado mi dinero, mis sacrificios, mi confianza, para construirle un palacio a su amante. Pero esa noche yo no iba a hacer un escándalo. No iba a llorar ni a gritar. Esa noche simplemente iba a ver con mis propios ojos la traición. Porque para destruir a alguien completamente, primero necesitas conocer cada detalle de su pecado. Llegué a la casa. Era hermosa, frente al mar, con ventanales enormes y jardines iluminados. A través de las cortinas entrecerradas del segundo piso, pude ver sombras moviéndose. Mi marido. Con ella. Me quedé en mi coche durante 1 hora, mirando esa casa que yo había pagado sin saberlo. Y en esa hora, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a divorciarme llorando. No iba a rogarle que volviera. No iba a ser la esposa humillada que perdona y olvida. Iba a ser su peor pesadilla. Iba a quitarle todo. La casa, el dinero, su reputación, su futuro. Y cuando terminara con él, Julián Santa Cruz iba a desear nunca haberme conocido. Arranqué el coche y me fui a casa. Tenía trabajo que hacer, documentos que revisar, cuentas que congelar, abogados que contratar. La guerra acababa de comenzar, y yo nunca había perdido una batalla en los negocios. No iba a empezar ahora. La investigación. A la mañana siguiente, desperté a las 5 de la madrugada. No había dormido, pero tampoco lo necesitaba. La furia es un combustible extraordinario. Julián llegó a casa a las 7, como siempre hacía después de sus noches con mamá. Entró a la habitación con esa cara de cansancio fingido que había perfeccionado. Se quitó los zapatos y se acercó a besarme. Por primera vez en 20 años, aparté mi cara. ¿Qué pasa?, preguntó, con esa voz de preocupación tan falsa que me dieron náuseas. Nada. Solo que tengo una reunión importante. Debo prepararme. Lo miré fijamente. Sus ojos color avellana, esos mismos ojos en los que había confiado durante 2 décadas, ahora me parecían los de un extraño. Un mentiroso. Un ladrón. ¿Cómo está tu madre?, pregunté probándolo. Mejor. Logró dormir unas horas. El médico dice que es un buen signo. Cada palabra era una puñalada. Pero sonreí. Qué bueno, amor. Me alegro mucho. Se duchó, desayunó y se fue a su estudio de arquitectura. Ese estudio que sobrevivía gracias a los préstamos que yo le había dado durante años. Préstamos que nunca me devolvió. Préstamos que ahora entendía que financiaban su doble vida. En cuanto se fue, llamé a Inés. Necesito que te tomes el día libre. Vamos a mi casa. Tenemos que revisar cada documento financiero de los últimos 2 años. Inés llegó en 30 minutos con 2 cafés y una maleta llena de carpetas legales. Mari, antes de empezar, necesito que me digas qué tan lejos quieres llegar con esto. La miré. Inés Montalbán había sido mi amiga desde la universidad. Había estado en mi boda. Conocía a Julián casi tanto como yo. Quiero destruirlo, Inés, completamente. Quiero que pierda todo y que sepa que fui yo quien se lo quitó. Sonrió. Era una sonrisa feroz, de abogada que amaba ganar. Entonces trabajemos. Durante las siguientes 6 horas revisamos todo. Extractos bancarios, tarjetas de crédito, transferencias, inversiones. Y con cada página que leíamos, la traición se volvía más profunda, más calculada, más monstruosa. Julián había estado retirando dinero sistemáticamente de nuestra cuenta conjunta durante 8 meses. Pequeñas cantidades al principio. 2,000 de aquí, 3,000 de allá. Nada que llamara demasiado la atención. Pero en los últimos 3 meses, las cantidades habían aumentado dramáticamente. 15. 00 para materiales de construcción que nunca vi.
8,000 para viaje de negocios a Barcelona, donde nunca estuvo. 50,000 mensuales para el alquiler de esa casa maldita. En total, había robado 287,000 en 8 meses. Casi 300,000 euros de mi dinero. Inés, esto es suficiente para un caso criminal, ¿verdad? Depende. Si puedes demostrar que él usó el dinero de forma fraudulenta, sin tu conocimiento ni consentimiento, sí. Pero necesitamos más pruebas. Necesitamos saber quién es ella y cómo está involucrada. Llamé a Germán. Necesito que investigues a la mujer. Todo. Nombre completo, dirección, trabajo, familia, antecedentes. Y necesito saber cómo se conocieron. Ya estoy en ello, señora Valverde. Le tendré un informe completo esta noche. Mientras esperaba, decidí hacer algo que debía haber hecho hace meses. Llamé al contador de Julián. Señor Bermúdez, soy Marisol Valverde, la esposa de Julián Santa Cruz. Señora Valverde, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito copias de todas las declaraciones fiscales del estudio de Julián de los últimos 3 años, y necesito saber si hay alguna empresa o cuenta registrada a su nombre que yo desconozca. Hubo un silencio incómodo. Señora Valverde, eso es información confidencial entre el señor Santa Cruz y yo. Señor Bermúdez, interrumpí con la voz más fría que pude generar. El 70% del capital de ese estudio es mío. Yo soy quien ha financiado cada pérdida, cada crisis, cada inversión. Así que si no quiere que mi abogada lo cite legalmente, le sugiero que coopere. Funcionó. Siempre funciona cuando hablas con autoridad. Le enviaré los documentos esta tarde. A las 6 de la tarde tenía un panorama completo. Y era peor de lo que imaginaba. Julián había creado una empresa fantasma llamada Linares and Santa Cruz Diseño hace 9 meses. Linares. Ese apellido me sonaba familiar, pero no sabía de dónde. La empresa no tenía ingresos reales, pero había recibido 180,000 en transferencias de capital de nuestra cuenta conjunta. Mi cuenta. Está lavando el dinero, dijo Inés mientras revisaba los documentos. Está moviendo tu dinero a través de esta empresa para que parezca legítimo. Probablemente planea usarlo para comprar propiedades o inversiones a nombre de la empresa. ¿Y quién es Linares? Mi teléfono sonó. Germán. Señora Valverde, tengo el informe. La mujer se llama Débora Linares Guzmán. Tiene 32 años, diseñadora de interiores. Trabaja de forma independiente, aunque la mayoría de sus clientes parecen ser contactos de su marido. Linares. Ahí estaba. Siga. Se conocieron hace un año en una exposición de arquitectura en Madrid. Al parecer, Julián le ofreció ayudarla a crecer profesionalmente. Hace 9 meses ella se mudó a Valencia. Hace 8 comenzaron el romance. La empresa que descubrió su abogada es mitad de cada uno. ¿Ella sabía que él estaba casado? Oh, sí. Tengo capturas de mensajes entre ellos. Hay uno particularmente interesante de hace 2 meses donde ella dice, y cito, «No puedo esperar a que finalmente te divorcies de esa vieja y nos quedemos con todo lo que hemos trabajado juntos». Sentí que la sangre me hervía. Envíeme todo. Cada mensaje, cada foto, cada factura. Ya está en su correo. Pasé las siguientes 3 horas leyendo los mensajes entre mi marido y su amante. Era como leer una novela de terror donde yo era el monstruo del que ellos necesitaban escapar. Mari es tan controladora. No entiende lo que necesito como hombre. Su empresa la consume. Nunca tiene tiempo para mí. Cuando todo esto termine, vamos a viajar a Grecia con su dinero, y ella ni siquiera lo va a notar hasta que sea demasiado tarde. Pero el mensaje que me rompió fue uno de hace 3 semanas. Amor, solo un poco más de paciencia. En 2 meses tendré todo listo para el divorcio. Mi abogado dice que puedo reclamar la mitad de sus bienes porque contribuí emocionalmente al éxito de su empresa. Seremos ricos y libres. Me reí. Fue una risa que asustó incluso a Inés. ¿Contribuir emocionalmente? ¿Contribuir emocionalmente? Durante 20 años, yo había trabajado 16 horas al día para construir mi empresa textil. Había convertido un pequeño taller en una marca que exportaba a toda Europa. Había sacrificado vacaciones, fines de semana, momentos con amigos, todo para darle a Julián la vida que él quería. Y él creía que merecía la mitad por contribuir emocionalmente. Inés, dime que hay alguna forma de proteger mis bienes. La hay, pero tenemos que actuar rápido. Si él ya contactó a un abogado de divorcios, puede que presente los papeles en cualquier momento. Necesitamos adelantarnos. ¿Qué propones?
Primero, congelamos todas las cuentas conjuntas. Segundo, documento cada euro que él ha robado. Tercero, presentamos cargos por fraude y apropiación indebida. Y cuarto, sonrió maliciosamente. Destruimos su reputación profesional. Cuando terminemos, ningún cliente querrá trabajar con él. Hazlo. Todo. Esa noche, cuando Julián llegó a casa, yo estaba en el sofá leyendo un libro. Actuó normal. Me preguntó cómo estuvo mi día. Me contó sobre un proyecto nuevo. Me besó en la frente antes de ir a dormir. Y yo sonreí, porque sabía algo que él no sabía. Mañana, cuando intentara usar cualquiera de nuestras tarjetas, estarían bloqueadas. Cuando intentara acceder a nuestra cuenta, estaría congelada. Cuando fuera a su estudio, encontraría a auditores revisando cada documento. El castillo de naipes estaba a punto de colapsar, y yo iba a disfrutar cada segundo de su caída. Los aliados inesperados. El miércoles amaneció con un cielo gris que parecía presagiar tormenta. Perfecto. El clima coincidía con lo que estaba a punto de desatar. Mientras Julián dormía plácidamente a mi lado, yo ya había enviado 20 correos electrónicos. A bancos, a abogados, a auditores. Cada mensaje era una pieza de ajedrez moviéndose en el tablero. Me levanté sin hacer ruido. Me vestí con mi traje Armani negro y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la esposa ingenua. Era una empresaria que había sobrevivido a crisis económicas, competencia despiadada y ahora a la peor traición. Salí de casa antes de que Julián despertara. Tenía una reunión que él jamás imaginaría. Conduje hasta Alboraya nuevamente. Esta vez, Remedios me esperaba en la puerta. Había llorado. Eso era evidente. Buenos. Debía llorar más antes de que esto terminara. Marisol, necesito hablar contigo. Yo también contigo, Remedios. Pero no aquí. Sube al coche. La llevé a un café apartado, donde nadie nos conociera. Pedimos 2 cortados que ninguna tocó. Mi hijo me llamó anoche. Comenzó ella con voz temblorosa. Está planeando divorciarse de ti. Dice que hay papeles listos, que su abogado le aseguró que puede quedarse con la mitad de tus bienes. Lo sé. Me miró sorprendida. ¿Lo sabes? Sé todo, Remedios. La amante, la casa, el dinero robado, los mensajes, los planes. Todo. Se cubrió la cara con las manos. Yo intenté detenerlo hace meses. Le dije que estaba cometiendo el error más grande de su vida, que tú habías sido la mejor esposa que cualquier hombre podría pedir. Pero él está cegado por esa mujer. ¿La conoces? Una vez, Julián me la presentó como su socia de negocios. Marisol, esa mujer no lo ama. Vi cómo miraba su reloj caro, cómo preguntaba sobre propiedades, inversiones. Solo quiere tu dinero. Nuestro dinero, la corregí amargamente. Porque todo lo que Julián tiene, lo he financiado yo. Remedios asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué vas a hacer? La miré directamente a los ojos. Voy a destruirlo. Pero necesito tu ayuda. Se quedó pálida. ¿Mi ayuda? Marisol es mi hijo. Es un ladrón y un mentiroso. Y tú lo sabes. Durante 8 meses has mentido por él. Has sido su cómplice. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto. ¿Qué necesitas? Saqué mi teléfono y le mostré los extractos bancarios. Necesito que declares ante un notario que Julián te pidió mentir sobre tu salud. Necesito que confirmes que sabías de la amante. Y necesito que testifiques, si es necesario, que él planeaba el divorcio para quedarse con mi patrimonio. Me odiará para siempre. Ya perdiste a tu hijo, Remedios. Perdiste al hombre honesto que criaste el día que decidió robarme. Lo que queda es un extraño que usa a su propia madre como coartada para acostarse con una cazafortunas. ¿Realmente quieres proteger a ese hombre? Lloró durante 10 minutos. Luego lentamente asintió. Lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Cuando todo termine, si hay alguna posibilidad de que Julián se redima, de que entienda lo que hizo y cambie. ¿Me prometes que no le cerrarás todas las puertas? La miré largamente. Parte de mí quería decirle que no, que su hijo no merecía ninguna oportunidad. Pero Remedios había dado el paso más difícil que una madre puede dar, elegir la verdad sobre su hijo. Si demuestra un cambio real, genuino, y eso tomaría años, consideraré no destruirlo completamente. Pero Remedios, él tiene que pagar por lo que hizo. Lo sé. Esa misma tarde, Remedios firmó una declaración jurada ante el notario Esteban Villarreal.
Cada palabra quedó registrada, sellada, legalmente vinculante. Pero mi red de aliados apenas comenzaba. Llamé a Nicolás Ferrer, el competidor más feroz de Julián en el mundo de la arquitectura. Durante años, Julián había hablado pestes de él, llamándolo desleal y sin ética. Ahora entendía que probablemente Nicolás simplemente era mejor arquitecto. Señor Ferrer, soy Marisol Valverde. Necesito hablar con usted sobre Julián Santa Cruz. Hubo una pausa. Finalmente. He esperado esta llamada durante años. Nos reunimos en su oficina elegante en el centro de Valencia. Nicolás era un hombre de 55 años, cabello plateado, mirada astuta. Señora Valverde, su esposo me ha saboteado 3 contratos importantes en los últimos 2 años. Ha mentido a clientes sobre mi trabajo, ha filtrado información confidencial, ha jugado sucio en cada licitación. Lo siento. No lo siente aún, pero debería, porque tengo evidencia de todo. Correos electrónicos, grabaciones de llamadas donde él difama mi trabajo. Lo he estado guardando, esperando el momento correcto. ¿Por qué no lo usó antes? Sonrió fríamente, porque sabía que eventualmente Julián cavaría su propia tumba. Los hombres como él siempre lo hacen, y ahora aquí está usted. Necesito esa evidencia, toda. ¿Para qué? Para asegurarme de que nunca vuelva a trabajar como arquitecto en esta ciudad. Nicolás se reclinó en su silla, evaluándome. ¿Y qué gano yo? Cuando presente los cargos contra él, toda la comunidad arquitectónica sabrá exactamente qué tipo de profesional es Julián Santa Cruz. Sus clientes vendrán a usted. Su reputación quedará como la del arquitecto honesto que sobrevivió a un competidor sin escrúpulos. Trato hecho. Me entregó un disco duro con gigas de información comprometedora. Sobornos, mentiras, contratos falsificados. Julián no solo me había traicionado a mí, había traicionado su profesión entera. Mi siguiente parada fue la más delicada. Necesitaba hablar con la persona que me dolía más involucrar, mi hija. Camila Santa Cruz Valverde tenía 19 años y estudiaba Derecho en Barcelona. Era brillante, hermosa y adoraba a su padre. Romperle el corazón con la verdad era lo último que quería hacer, pero no podía dejarla en la ignorancia. La llamé por videollamada esa noche. «Mamá, ¿qué pasa? Te ves terrible». «Cariño, necesito que vengas a casa este fin de semana. Es urgente». «¿Está todo bien? ¿Papá está bien?» Tragué saliva. «Hablaremos cuando llegues. Por favor, confía en mí». El viernes por la noche, Camila entró por la puerta con su maleta. Julián estaba en otra de sus noches con la abuela, que ahora sabíamos era código para noche con la amante. Nos sentamos en la sala. Le preparé té de manzanilla, su favorito. «Mamá, me estás asustando». «Camila, lo que voy a contarte cambiará cómo ves a tu padre. Y lo siento profundamente». Durante la siguiente hora, le mostré todo. Los extractos bancarios, los mensajes, las fotos de la casa, la evidencia de Débora Linares. Mi hija lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Lloró por el padre que creía conocer. Lloró por nuestra familia rota. Lloró por la inocencia perdida. ¿Cómo pudo hacernos esto? Sollozaba entre mis brazos. No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que vamos a salir de esto. Tú y yo. Juntas. Camila se limpió las lágrimas y me miró con una determinación que reconocí. Era mi determinación. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que testifiques sobre el comportamiento de tu padre. Las ausencias, las mentiras. Un juez considerará el testimonio de una hija mayor de edad. Lo haré. Pero mamá, ¿todavía lo amas? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. Amé al hombre que creí que era, pero ese hombre nunca existió realmente. El sábado por la mañana mi ejército estaba completo. Inés con la artillería legal, Germán con la evidencia fotográfica, Remedios con su testimonio, Nicolás con pruebas de fraude profesional, Camila con su valentía, y yo con una sed de justicia que nada podría saciar hasta ver a Julián Santa Cruz arrodillado, sin nada, entendiendo finalmente el precio de la traición. El lunes comenzaría la fase final. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la rata cayera en ella. La trampa perfecta. El lunes llegó con un sol radiante que contrastaba brutalmente con la tormenta que estaba a punto de desatar. Julián desayunó tranquilo, revisando su teléfono, sonriendo ante mensajes que seguramente eran de ella. «Hoy tengo reuniones todo el día», le informé mientras tomaba mi café. «Probablemente llegue tarde». «Perfecto. Yo también estaré ocupado. Tengo que presentar un proyecto importante».
Mentira número 1247. Pero ya no importaba. Sus mentiras estaban contadas. Salió de casa silbando. Pobre idiota. No tenía idea de que su vida tal como la conocía terminaría antes del anochecer. Mi primera parada fue el banco. Inés me acompañó. Señora Valverde, nos recibió el director, Mauricio Castellanos, un hombre de 60 años que manejaba mis cuentas desde hacía 15 años. Su abogada me explicó la situación. Lamento profundamente lo que está atravesando. Gracias, Mauricio. Necesito ejecutar el plan que discutimos. Mauricio asintió seriamente y sacó una carpeta gruesa. Hemos identificado todas las transacciones irregulares. En total, 287. 000 fueron transferidos sin su autorización explícita a cuentas vinculadas con la empresa fantasma de su esposo. Además, encontramos algo más preocupante. ¿Qué? Su esposo intentó esta mañana transferir 75,000 adicionales. La transacción quedó en espera debido a la alerta que colocamos el viernes. Si no hubiéramos actuado, ese dinero habría desaparecido. Sentí que la sangre me hervía. 75,000 euros. ¿Para qué? ¿Otro mes de lujos con su amante? ¿Un viaje romántico planeado con mi patrimonio? Bloquéenlo todo. Cada cuenta, cada tarjeta, cada acceso. Ya está hecho. A partir de este momento, el señor Santa Cruz no puede mover un solo euro sin su autorización escrita y notariada. ¿Y la empresa fantasma? Inés intervino. Presenté una demanda ante el juzgado mercantil esta mañana. Linares San Santa Cruz. Diseño está ahora bajo investigación por fraude y lavado de dinero. Solicitamos el embargo preventivo de todos sus activos. ¿Cuánto tiempo tomará? El juez revisará la solicitud hoy. Con la evidencia que presentamos, debería aprobarla antes del mediodía. Mauricio agregó. También reporté las actividades sospechosas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si hay implicaciones fiscales, Hacienda iniciará su propia investigación. Perfecto. Julián no solo perdería el dinero robado, enfrentaría cargos criminales. Hay algo más, continuó Mauricio, bajando la voz. Su esposo tiene una tarjeta de crédito corporativa que usted desconocía. Está vinculada a una cuenta secundaria que él abrió hace 6 meses, usando documentos de su empresa textil. ¿Cómo es posible? Falsificó su firma en los documentos de autorización. Tenemos las solicitudes originales. La firma es una imitación burda. Inés casi saltó de su silla. Eso es falsificación de documentos. ¿Podemos agregar ese cargo? Estamos hablando de 2 a 4 años de prisión. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, de anticipación. ¿Qué ha comprado con esa tarjeta? Mauricio me entregó los extractos. Joyas por 12,000 ars. Ropa de diseñador por 8,000 ars. Una cena en un restaurante de lujo por $2,500. Todo en los últimos 3 meses, y cada recibo tenía una nota. Para mi amor eterno, D. Débora. Quiero copias certificadas de todo. Cada recibo, cada transacción, cada documento falsificado. Las tendrá en 1 hora. Salimos del banco y nos dirigimos al estudio de arquitectura de Julián. Germán nos esperaba afuera con un equipo de 3 auditores financieros. ¿Lista?, preguntó. Lista. Entramos al edificio. La recepcionista, una chica joven llamada Alba, nos miró confundida. Señora Valverde, qué sorpresa. ¿El señor Santa Cruz sabe que viene? No, y prefiero que no se lo digas aún. Necesito revisar algunos documentos en su oficina. Pero no sé si pueda... Inés sacó un documento oficial. Esto es una orden judicial que nos autoriza a auditar todas las cuentas y archivos de este estudio. Podemos hacerlo con o sin cooperación, pero será más fácil para todos si colaboras. Alba palideció y asintió. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada archivo, cada contrato, cada factura del estudio de Julián. Y lo que encontramos fue devastador. Julián había estado sobrefacturando a clientes durante años. Cobraba por materiales que nunca compraba. Declaraba horas de trabajo infladas. Y todo ese dinero extra iba directamente a cuentas personales. Esto no es solo fraude matrimonial, dijo uno de los auditores, un hombre calvo llamado Ramiro Torres. Esto es fraude fiscal masivo. Debe al Estado al menos $150,000 en impuestos no declarados. ¿Puede cuantificar exactamente cuánto ha robado a sus clientes? Ramiro hizo cálculos rápidos en su laptop. Conservadoramente, unos $200,000 en los últimos 3 años, pero podría ser más. Necesitaríamos semanas para una auditoría completa. Tienen 2 días.
Quiero un informe detallado para el miércoles. Mientras los auditores trabajaban, yo llamé a 5 de los clientes más importantes de Julián, empresarios que habían confiado en él para proyectos millonarios. Señor Aguirre, soy Marisol Valverde, esposa de Julián Santa Cruz. Señora Valverde, ¿qué puedo hacer por usted? Necesito informarle que se está realizando una auditoría en el estudio de mi esposo. Han surgido irregularidades serias en la facturación. Le recomendaría que revise sus contratos con un abogado. Hubo un silencio tenso. ¿Qué tipo de irregularidades? Sobrecostos, materiales no entregados, horas fantasma. Todo está documentado. Dios mío, Julián manejó la renovación completa de nuestro edificio corporativo. Pagamos $500,000. Entonces definitivamente debería revisar cada factura. Le enviaré el contacto de nuestro auditor principal. Hice 4 llamadas más. Cada empresario reaccionó con la misma incredulidad y furia creciente. Para las 5 de la tarde, Julián tenía 5 demandas potenciales de clientes furiosos, una investigación fiscal en marcha, cargos criminales pendientes y ningún acceso a dinero. Pero el golpe maestro aún estaba por venir. Conduje hasta Las Arenas, a esa maldita casa de 50,000 mensuales. Germán me había confirmado que Julián llegaría ahí a las 6 para trabajar en proyectos. Claro, proyectos que involucraban una cama y a Débora Linares. Toqué el timbre. Una mujer rubia abrió la puerta. Era hermosa, lo admito. Joven, elegante, con ese tipo de belleza que se compra con dinero. Mi dinero. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con tono de superioridad. Soy Marisol Valverde, la esposa del hombre que te está manteniendo con mi dinero. Su cara pasó de la arrogancia al pánico en un segundo. Yo... no sé de qué habla. Por favor, Débora. Conozco cada detalle de tu aventura con mi marido. Cada mensaje, cada foto, cada centavo que has gastado. Lo sé todo. Intentó cerrar la puerta, pero puse mi pie para impedirlo. Esta casa está a punto de ser embargada. La empresa fantasma que crearon está bajo investigación criminal. Las cuentas están congeladas. Y tú, querida, vas a testificar ante un juez o enfrentarás cargos como cómplice de fraude. No hice nada ilegal. ¿Ah, no? ¿Recibir dinero que sabías que era robado no es ilegal? ¿Participar en una empresa creada específicamente para lavar dinero no es ilegal? Mi abogada tiene una opinión diferente. Débora comenzó a llorar. Ese maquillaje caro se corrió por sus mejillas. Julián dijo que estaban separados, que el divorcio era solo formalidad, que todo el dinero era de él. Y le creíste porque era conveniente, porque querías vivir en una casa de lujo sin trabajar, porque pensaste que podrías robarle la vida a otra mujer sin consecuencias. Yo lo amo. Me reí. No pude evitarlo. No amas a Julián. Amas su tarjeta de crédito. Mi tarjeta de crédito. Pero eso se acabó. Tienes 48 horas para desocupar esta casa. Si encuentras un solo objeto que no trajiste tú personalmente, te denunciaré por robo. ¿Y si no me voy? Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos. Entonces conocerás exactamente lo despiadada que puedo ser cuando alguien intenta destruir lo que he construido durante 20 años. Salí de esa casa con la cabeza en alto. En mi coche me permití un momento de satisfacción. Julián llegaría en minutos para encontrar a su amante histérica, sin dinero, sin casa, y con la realidad aplastándola. Y esa era solo la primera parte de su pesadilla. La verdadera destrucción comenzaría mañana. El martes amaneció, y yo no había dormido en 3 días. Pero la adrenalina corría por mis venas como fuego líquido. Hoy era el día en que Julián Santa Cruz descubriría que había jugado con la mujer equivocada. Mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. Era Julián. Por primera vez en nuestra vida juntos, dejé que sonara hasta que fue al buzón. Volvió a llamar. Ignoré la llamada nuevamente. Al tercer intento contesté. Marisol, ¿dónde demonios estás? Su voz ya no era la del esposo preocupado. Era pánico puro. En casa. ¿Por qué? Mis tarjetas no funcionan. Ninguna. Intenté pagar el desayuno y todas fueron rechazadas. Llamé al banco y me dijeron que las cuentas están congeladas. ¿Tú hiciste esto? Sí. Hubo un silencio largo, pesado. ¿Qué significa eso de sí? ¿Por qué harías algo así? Me senté en el borde de la cama, disfrutando cada segundo de su confusión. Porque descubrí todo, Julián. La casa en Las Arenas. Débora Linares. Los 287,000 que robaste. La empresa fantasma. Las tarjetas de crédito falsificadas. Todo.
Escuché su respiración acelerarse. Marisol, ¿puedo explicarlo? No. Ya no más mentiras. Llegarás a casa en 1 hora. Tengo documentos que necesitas ver. Y Julián, te sugiero que traigas un abogado. Vas a necesitarlo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de poder. Por primera vez en meses, yo controlaba la situación. Inés llegó 30 minutos después con una maleta llena de documentos legales. Germán la acompañaba con más evidencia fotográfica. Y para mi sorpresa, Nicolás Ferrer también apareció. Pensé que podría necesitar apoyo moral, dijo simplemente. Cuando Julián entró por la puerta, se veía como un hombre derrotado. Su traje arrugado, cabello despeinado, ojos rojos. Débora claramente le había contado sobre mi visita. Marisol, por favor, necesitamos hablar en privado. No hay nada privado aquí, Julián. Estas personas saben exactamente quién eres. Un ladrón, un mentiroso, un fraude. Vio a Nicolás y palideció. ¿Qué hace él aquí? El señor Ferrer tiene evidencia de tus prácticas comerciales poco éticas. Soborno, difamación, sabotaje. ¿Te suena familiar? Julián se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos. Esto es un malentendido. Inés se adelantó, colocando una pila de documentos en la mesa de centro con un golpe seco que hizo eco en la sala. Señor Santa Cruz, soy Inés Montalbán, abogada de su esposa. Estos son los cargos que presentaremos ante el juzgado esta tarde a las 3. Apropiación indebida de fondos, fraude matrimonial, falsificación de documentos, evasión fiscal y fraude comercial. ¿Alguna pregunta? Esto es ridículo. No pueden probar nada. Germán sacó su laptop y la giró hacia Julián. En la pantalla aparecieron fotos. Julián y Débora besándose en el balcón de la casa. Entrando juntos a restaurantes. Sus manos entrelazadas mientras caminaban por la playa. Tengo 247 fotografías más, dijo Germán tranquilamente. También tengo grabaciones de audio de conversaciones entre usted y la señorita Linares, discutiendo cómo planean dividir el patrimonio de su esposa después del divorcio. Julián se puso gris. ¿Me grabaste? No, intervine. Tu amante dejó su teléfono en el altavoz mientras hablaba contigo. El micrófono del investigador captó cada palabra desde el café donde ella estaba. Tecnología fascinante, ¿verdad? Inés continuó, implacable. Además, tenemos declaraciones juradas de 5 clientes suyos confirmando sobrecostos y servicios no entregados. El auditor calculó 200,000 en fraudes comerciales. Hacienda ya abrió una investigación. Y hay más, agregó Nicolás con satisfacción apenas contenida. La Asociación de Arquitectos de Valencia recibirá mañana un informe completo de tus prácticas. Solicito formalmente tu expulsión del colegio profesional. Julián nos miró a todos, uno por uno, y finalmente comprendió. No había salida, no había excusa, no había forma de manipular esta situación. ¿Qué quieres, Marisol? Me levanté, caminé hacia él y me arrodillé para estar a su nivel. Quería que viera mis ojos cuando le dijera esto. Quiero que firmes la disolución inmediata de Linares en Santa Cruz Diseño. Quiero que devuelvas cada euro que robaste. Quiero que firmes documentos declarando que no tienes derecho a ningún bien adquirido durante nuestro matrimonio, porque todo fue financiado exclusivamente por mí. Quiero que te vayas de esta casa hoy mismo y no regreses jamás. Me estás dejando sin nada. Exactamente lo que planeabas hacerme a mí. Se le quebró la voz. ¿Y si no acepto? Inés respondió por mí. Entonces nos vemos en tribunales. Los cargos criminales procederán. Pasará de 2 a 6 años en prisión. Su licencia profesional será revocada permanentemente. Y cuando salga, no tendrá carrera, reputación ni futuro. Ah, y su amante también enfrentará cargos como cómplice. Déjala fuera de esto. Ella no sabía. ¡Claro que sabía! Exploté finalmente. Leí sus mensajes, Julián. Cuando finalmente te divorcies de esa vieja y nos quedemos con todo. ¿Te refresco la memoria? Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de cobarde, de hombre que finalmente entendió que sus acciones tenían consecuencias. Marisol, te amé. Alguna vez te amé de verdad. Mentira. Si me hubieras amado, no habrías destruido 20 años por una aventura barata. Si me hubieras amado, habrías hablado conmigo sobre lo que sentías. Pero elegiste robar, mentir y traicionar. Eso no es amor. Es egoísmo puro. Inés colocó un bolígrafo frente a él. Tiene hasta las 3 de la tarde para firmar estos documentos. Si lo hace, retiraremos los cargos criminales más graves.
Si no, procederemos con todo el peso de la ley. Julián tomó el bolígrafo con mano temblorosa. Durante 20 minutos, firmó documento tras documento. La disolución de la empresa. La renuncia a cualquier derecho sobre mi patrimonio. El reconocimiento de deuda por el dinero robado. Cada firma era una rendición, una derrota. Cuando terminó, lo miré por última vez. Puedes recoger tu ropa personal mañana. Todo lo demás se queda. Los muebles que compré, el coche que pagué, las joyas que financié, todo. ¿A dónde se supone que voy? No es mi problema. Quizás Débora te reciba en su apartamento. Oh, espera. Ella también está siendo desalojada de la casa que yo pagaba. Qué inconveniente. Se levantó, derrotado, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Nunca pensé que fueras capaz de esto. Yo tampoco pensé que fueras capaz de destruir nuestra familia por una amante. Supongo que ambos nos sorprendimos. La puerta se cerró detrás de él. El silencio que siguió fue absoluto. Nicolás fue el primero en hablar. Señora Valverde, eso fue impresionante. No respondí. Estaba agotada. 20 años de matrimonio habían terminado en una mañana de martes. No sentía victoria. No sentía alegría. Solo un vacío profundo donde alguna vez hubo amor. Inés me abrazó. Lo hiciste bien, Mari. Le diste más misericordia de la que merecía. ¿Misericordia? Le quité todo. Le quitaste lo que te robó, pero le diste una salida sin prisión. Eso es más de lo que la mayoría haría. Esa tarde, a las 3 en punto, presentamos toda la documentación ante el juzgado. El juez, una mujer de unos 50 años llamada Beatriz Solana, revisó cada página con expresión cada vez más severa. Señora Valverde, lamento profundamente lo que ha atravesado. Los documentos están en orden. El señor Santa Cruz ha renunciado a todos los derechos patrimoniales. ¿Algo más? Sí, su señoría. Solicito una orden de alejamiento temporal. No quiero que el señor Santa Cruz se acerque a mí, a mi hija o a mi negocio durante los próximos 6 meses. Concedida. Salimos del juzgado bajo un cielo que finalmente se había despejado. El sol brillaba, los pájaros cantaban, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. Mi teléfono sonó. Era Camila. Mamá, ¿ya terminó todo? Sí, cariño, ya terminó. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Traicionada, agotada, liberada, poderosa, rota y completa al mismo tiempo. Me siento libre. Y era verdad. Las cadenas de un matrimonio construido sobre mentiras finalmente se habían roto. Ahora venía la parte más difícil, reconstruirme a mí misma. Pero si había sobrevivido esto, podía sobrevivir cualquier cosa. 2 semanas después de ese martes que cambió mi vida, Valencia parecía una ciudad diferente. O quizás era yo quien había cambiado tanto que todo lo demás se veía distinto. Estaba en mi oficina revisando los estados financieros de mi empresa textil, cuando Alba, mi asistente, tocó la puerta con expresión preocupada. Señora Valverde, hay alguien aquí que insiste en verla. Dice que es urgente. ¿Quién? Débora Linares. Sentí un destello de sorpresa. Después de su desalojo, había asumido que la mujer había desaparecido de Valencia. Aparentemente no. Hazla pasar. Débora entró a mi oficina luciendo completamente diferente a aquella rubia arrogante de la casa de lujo. Sin maquillaje caro, con ropa simple, cabello recogido en una cola descuidada. Se veía pequeña, asustada, destrozada. Señora Valverde, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Tienes razón. No lo tienes. Se mordió el labio, luchando contra las lágrimas. Solo quiero que sepa que lo siento. Siento haber sido parte de esto. Julián me mintió sobre muchas cosas, pero eso no me absuelve. Yo elegí creerle porque era conveniente. ¿Y ahora qué? ¿Vienes buscando perdón? No. Vengo a darle información que podría necesitar. Eso captó mi atención. Me recliné en mi silla. Te escucho. Débora sacó un sobre de su bolso y lo colocó en mi escritorio. Julián tiene una cuenta bancaria en Andorra que usted no conoce. La abrió hace 2 años. Hay 120,000 allí. Dinero que sacó poco a poco de sus proyectos y de su empresa. Tomé el sobre. Dentro había documentos bancarios, contraseñas, números de cuenta. ¿Por qué me das esto? Porque él me dejó tirada. Cuando todo colapsó, me dijo que era mi culpa, que yo lo había presionado, que debía haber sido más discreta. Me echó de su vida como si yo fuera basura. Su voz se quebró. Pensé que me amaba. Fui una idiota.
Sí, lo fuiste. Se limpió las lágrimas con la manga de su suéter. Ese dinero es suyo legalmente. Él lo robó de su negocio conjunto. Merece recuperarlo. Estudié a la mujer frente a mí. Había sido mi enemiga, la que intentó destruir mi matrimonio. Pero ahora solo veía a alguien tan engañada como yo había sido. ¿Qué vas a hacer ahora, Débora? Volver a Madrid. Mi familia está allá. Intentaré reconstruir mi carrera, aunque Julián destruyó mi reputación profesional también. Al parecer, le dijo a varios contactos que yo había robado sus diseños. La ironía era dolorosa. Julián había usado a Débora exactamente como me había usado a mí, para su beneficio personal, sin importar el costo. Gracias por la información, dije finalmente. Y Débora, aprende de esto. La próxima vez que un hombre casado te diga que su esposa no lo entiende, corre en dirección opuesta. Asintió y salió de mi oficina. Probablemente nunca volvería a verla. Esa tarde, Inés y yo volamos a Andorra. Con los documentos que Débora proporcionó, logramos acceder a la cuenta. Efectivamente, había 120,000. Dinero que Julián había escondido para su nueva vida con su amante. ¿Quieres presentar cargos adicionales?, preguntó Inés mientras el banco procesaba la transferencia de vuelta a mi cuenta. No, solo quiero recuperar lo que es mío y seguir adelante. Pero el universo tenía otros planes. 3 días después, recibí una llamada de Ramiro Torres, el auditor. Señora Valverde, encontramos algo más durante la auditoría profunda del estudio de su exmarido. ¿Qué? Julián tenía un socio silencioso que no aparecía en ningún documento oficial. Un empresario de Barcelona llamado Octavio Mendoza, conocido por sus vínculos con operaciones de lavado de dinero. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Me estás diciendo que Julián estaba involucrado con criminales? No puedo confirmarlo aún, pero Hacienda ya notificó a la policía. Si hay una conexión, su exmarido podría enfrentar cargos mucho más serios de los que anticipamos. Colgué el teléfono sintiéndome mareada. Durante 20 años había compartido mi vida con un hombre que no solo era infiel y ladrón, sino posiblemente criminal. Esa noche, Camila vino a casa. Preparé su pasta favorita y nos sentamos en la terraza bajo las estrellas. «Mamá, ¿te arrepientes de haberse casado con él?». La pregunta me golpeó. Me tomé un momento para pensar realmente en la respuesta. No me arrepiento de los primeros años. Ese Julián, el que conocí en la universidad, era diferente. O quizás yo estaba tan enamorada que no vi las señales. Pero te tengo a ti, cariño, y eso hace que todo haya valido la pena. He estado pensando en cambiar mi apellido, dijo en voz baja. Solo quiero llevar Valverde. La miré sorprendida. ¿Estás segura? Es una decisión importante. Él no merece que lleve su nombre. Mintió, robó, traicionó a su familia. Tú eres quien me enseñó lo que significa ser fuerte, honesta, leal. Quiero llevar tu apellido, mamá. Solo el tuyo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras abrazaba a mi hija. Mi niña valiente, mi guerrera. Entonces lo haremos. Serás Camila Valverde. La semana siguiente, la Asociación de Arquitectos de Valencia publicó un comunicado oficial. Julián Santa Cruz había sido expulsado del colegio profesional por prácticas fraudulentas. Su licencia fue revocada indefinidamente. Nicolás Ferrer me llamó personalmente. Señora Valverde, quería agradecerle. Gracias a la evidencia que usted expuso, varios de nosotros finalmente pudimos limpiar la industria de elementos corruptos. Solo hice lo correcto. Hizo más que eso. Demostró que la justicia es posible. Por cierto, 3 de los ex clientes de Santa Cruz me contrataron para terminar sus proyectos, si alguna vez necesita un arquitecto para su empresa. Sonreí. Incluso en la venganza, había encontrado aliados valiosos. Pero la consecuencia más sorprendente llegó un mes después del colapso de Julián. Remedios apareció en mi oficina sin avisar. Lucía más vieja, más cansada, pero había determinación en sus ojos. Marisol, necesito hablar contigo. La llevé a una sala de reuniones privada. Julián está viviendo en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. No tiene trabajo. Sus antiguos colegas lo evitan. Está roto. Esperé, sin decir nada. No vengo a pedir que lo perdones. Sé que eso es imposible. Vengo a agradecerte por no destruirlo completamente. Retiraste los cargos más graves. Le diste una oportunidad de reconstruirse, aunque sea desde cero. Lo hice por ti, Remedios. Y por Camila. No quería que tuvieran que visitar a su padre y abuelo en prisión.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui una tonta por encubrir sus mentiras. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. Sí, debiste hacerlo, pero entiendo la lealtad materna. Solo espero que ahora entiendas que el verdadero amor maternal, es decir, la verdad, no proteger las mentiras. Asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarlo? No de volver con él, sino simplemente dejar ir el odio. Miré por la ventana hacia la ciudad que había sido mi hogar durante tantos años. Remedios, ya lo perdoné. Me miró sorprendida. ¿Qué? Perdonar no significa olvidar o permitir que vuelva a hacerte daño. Perdonar significa liberarte del peso del rencor. Y yo ya no cargo con ese peso. Julián tendrá que vivir con las consecuencias de sus actos. Esa es su carga, no la mía. Se fue llorando, pero creo que eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Esa noche, sola en mi casa que ahora era verdaderamente mía, revisé los números de mi empresa. A pesar de todo el caos personal, mis ventas habían aumentado un 15%. Mi nuevo gerente financiero había implementado sistemas más eficientes. Tenía planes de expansión a Portugal y Francia. La vida continuaba. No solo continuaba, prosperaba. Abrí una botella de vino, el mejor de mi bodega personal, y brindé sola en mi terraza. Por las segundas oportunidades, susurré al viento. Y por nunca más permitir que nadie eclipse tu propia luz. Las consecuencias de la traición de Julián habían sido devastadoras, pero de esas ruinas, yo había emergido más fuerte, más sabia, más yo misma que nunca. Y eso, finalmente, se sentía como una verdadera victoria. El renacer. 6 meses después, estaba de pie frente al espejo de mi nuevo apartamento en el centro de Valencia. Había vendido la casa donde viví 20 años con Julián. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Este lugar era completamente mío. 10º piso, vistas al mar, decoración moderna que elegí sin consultar a nadie. Hoy era un día especial. La inauguración de mi segunda fábrica textil en Lisboa. Camila llegaría en 1 hora para acompañarme al evento. Mi hija había vuelto a sonreír, algo que no había hecho genuinamente en meses. El timbre sonó, pero no era Camila. «Señora Valverde», un mensajero me extendió un sobre certificado. «Necesito que firme aquí». Firmé sin pensar y cerré la puerta. El remitente era un bufete de abogados que no reconocía. Abrí el sobre con curiosidad. Era una carta de Julián. Mis manos temblaron ligeramente mientras leía. No por miedo o dolor, sino por la extrañeza de ver su letra después de tanto tiempo. «Marisol, sé que no merezco tu tiempo ni tu atención. Probablemente destruirás esta carta sin terminar de leerla, y lo entendería. Pero necesito que sepas algunas cosas. Pasé los últimos 6 meses en terapia. No como excusa, sino porque finalmente entendí que estaba destruido por dentro mucho antes de destruirte a ti. Mi terapeuta dice que tengo problemas de autoestima que se remontan a mi infancia, que siempre me sentí menos que tú, menos capaz, menos exitoso. Eso no justifica nada. Solo explica por qué un hombre cobarde busca sentirse poderoso, robándole a la única persona que siempre creyó en él. Conseguí trabajo en una constructora pequeña. Gano una fracción de lo que ganaba antes, pero es honesto. Cada euro que recibo, aparto un porcentaje para pagarte la deuda. Sé que tomará años, quizás décadas, pero lo haré. Débora me contactó hace un mes. Me insultó durante 20 minutos y luego me dijo algo que no olvidaré. Tuviste a una reina y la trataste como sirvienta. Yo fui la tonta que pensó que merecías algo mejor que Marisol. Ahora sé que nadie merece algo mejor que ella, especialmente tú. Tiene razón. No espero perdón. No espero que me hables nuevamente. Solo espero que sepas que la lección que me enseñaste cambió mi vida. Me enseñaste que las acciones tienen consecuencias, que el privilegio de ser amado es algo que se gana cada día, no un derecho. Espero que seas feliz, Marisol. Más feliz de lo que jamás fui capaz de hacerte. Julián. Doblé la carta lentamente y la guardé en un cajón. No sentí satisfacción ni dolor, solo una especie de cierre tranquilo. El timbre sonó nuevamente. Esta vez sí era Camila, radiante con un vestido azul marino. «Mamá, ¿lista para conquistar Lisboa?» «Más que lista, cariño, pero antes tengo algo para ti». Le entregué una caja pequeña. Dentro había un collar de oro con un dije. Una UE elegante y minimalista. «Es nuestro apellido», dije mientras se lo colocaba. «Valverde».
El nombre que construiste con tu propia fuerza, no el que heredaste. Sus ojos se llenaron de lágrimas felices mientras se miraba al espejo. Es perfecto. Llegamos al evento en Lisboa y el salón estaba repleto. Empresarios, inversores, prensa. Inés estaba allí, ahora no solo mi abogada, sino socia minoritaria en la nueva fábrica. Nicolás Ferrer también asistió. Su firma de arquitectos había diseñado la planta. Subí al escenario para dar el discurso inaugural. Las luces me cegaron momentáneamente, pero respiré profundo y comencé. Hace un año estaba en el peor momento de mi vida. Descubrí que la persona en quien más confiaba me había traicionado de las formas más dolorosas posibles. Había robado mi dinero, mi confianza, mi tiempo. Pero no pudo robar algo fundamental, mi capacidad de reconstruirme. Esta fábrica representa más que expansión comercial. Representa la prueba de que podemos ser destruidos, pero no derrotados. Que podemos ser traicionados, pero no quebrados. Que el final de algo puede ser simplemente el comienzo de algo mejor. A todas las mujeres que están atravesando su propio infierno personal, el dolor es temporal, pero lo que construyes después es eterno. No permitan que nadie, absolutamente nadie, eclipse su propia luz. El aplauso fue ensordecedor. Mientras bajaba del escenario, una mujer de unos 50 años se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Valverde, gracias. Mi esposo me dejó hace 3 meses por su secretaria. Se llevó la mitad de nuestro negocio. Yo pensaba rendirme, pero sus palabras me dieron fuerzas. La abracé, esta extraña que compartía mi dolor. No te rindas. Usa esa furia, ese dolor, esa rabia. Conviértelo en combustible. Y cuando menos lo esperes, estarás más fuerte de lo que jamás imaginaste. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Brindis, risas, planes de futuro. Cuando finalmente regresé a mi habitación de hotel, me senté en el balcón mirando las luces de Lisboa brillar contra el cielo nocturno. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Remedios. Marisol, vi tu discurso en las noticias. Estoy orgullosa de ti. Siempre lo estuve, incluso cuando no supe demostrártelo. Gracias por enseñarme que las madres no deben proteger los errores de sus hijos, sino guiarlos hacia la redención. Julián tiene un largo camino por recorrer, pero gracias a ti, finalmente comenzó a caminarlo. Respondí simplemente, cuídalo, Remedios, pero no lo protejas de las consecuencias. Es la única forma en que realmente aprenderá. Al día siguiente, antes de volar de regreso a Valencia, visité una pequeña librería en el centro de Lisboa. Compré un diario nuevo, de cuero marrón con páginas en blanco. En la primera página escribí: hoy comienza el resto de mi vida. No como la esposa traicionada, no como la mujer que se vengó, sino como Marisol Valverde, empresaria, madre, sobreviviente, guerrera. Las cicatrices que llevo me recuerdan de dónde vengo, pero no definen hacia dónde voy. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, que reclamar lo que es tuyo no es venganza, es justicia. Julián me enseñó, sin querer, la lección más valiosa de mi vida, que la única persona en quien puedo confiar completamente soy yo misma, y esa mujer es más que suficiente. Cerré el diario y lo guardé en mi bolso. 3 meses después recibí la notificación oficial. Julián había hecho su primer pago de la deuda, $500. Era una cantidad pequeña comparada con lo que debía, pero era un comienzo. Inés me preguntó si quería rechazarlo. No, dije. Acepta el pago, no por el dinero, sino porque significa que está cumpliendo su palabra. Eso es más de lo que hizo en 20 años de matrimonio. En diciembre, un año después de aquella noche en que descubrí la traición, organicé una cena en mi apartamento. Camila, Inés, Germán, Nicolás, incluso Remedios, las personas que me sostuvieron cuando mi mundo se derrumbaba. Quiero brindar, dije levantando mi copa de champán, por los aliados inesperados, por la verdad que duele pero libera, por las segundas oportunidades que nos damos a nosotras mismas, y por el poder de una mujer que se niega a ser víctima de las decisiones de otros. ¡Por Marisol!, gritaron todos al unísono. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en mi terraza mirando las estrellas. Valencia brillaba debajo de mí, llena de posibilidades infinitas. Pensé en la mujer que había sido un año atrás, insegura, ciega, dispuesta a ignorar las señales por mantener una ilusión de felicidad.
Esa mujer ya no existía. En su lugar estaba yo. Marisol Valverde, 46 años, 2 fábricas textiles, una hija extraordinaria, una red de aliados leales. Y lo más importante, una relación inquebrantable conmigo misma. El matrimonio con Julián me había costado 20 años, 287 miles, y un pedazo de mi corazón. Pero a cambio, gané algo invaluable. La certeza absoluta de que puedo sobrevivir cualquier tormenta. Porque aprendí que la venganza más dulce no es destruir a quien te lastimó. La venganza más dulce es reconstruirte tan brillantemente que tu felicidad se convierta en el espejo donde ellos vean todo lo que perdieron. Julián perdió una reina y ganó una lección. Yo perdí un mentiroso y gané un reino. Y mientras el viento de diciembre acariciaba mi rostro, sonreí. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado al encontrarme a mí misma. Esta era mi historia. Una historia que no terminaba con un príncipe salvándome. Terminaba con una reina salvándose a sí misma y escribiendo su propio final feliz. Fin.